todos los colleges tienen un hall, como puedes ver. El de Harry Potter, el hall de Hogwarts, está muy inspirado en este. Es total. De hecho, está inspirado en el de Christ Church, el college más grande de Oxford, que está nada, como un par de calles para allá. De hecho, ahí puedes ver la High Table, donde se sientan todos los profesores. Se llama High Table porque está un poquito elevado. Un poco por encima, ¿no? Un poco por encima. Aquí en las categorías... Sí. Las categorías muy estrictas, están ¿no? bastante bien marcadas. Bueno, pues esta es la cantina. Todos los college tienen una. Y esta es Isabela, es una de mis alumnas y la persona que me consiguió el contacto para enseñar en New College. So Oxford is the best university for this course. We've got world-class researchers and the best people to work with. I can recognize this place. Yeah, so this is one of the corridors they filmed where they had students sitting in the fourth Harry Potter film, The Goblet of Fire. Mira la nieve virginal, no la ha pisado nadie. Vamos a pisarla. Y este es el árbol donde ocurre la escena de Harry Potter. ¡Qué bueno! Toquémoslo. Formamos parte de la historia de Harry Potter. I love it. It has the feeling of Hogwarts, like then the way we sit exams, you know, there'll be like 250 students in the exam hall, you know, all wearing, you know, we wear the fancy sub-fuskets and everything, which is kind of like a Hogwarts uniform. Whoa, that's a cool thing. And a hard thing, I think. Yeah, yeah, quite you have hard. to study a lot. Yeah, quite intense exams. And what about the price to study here? So for a UK student, it's around £9,000 a year, and then if you're an international student, it's going to cost you a lot more. Unas 3 veces más caro, más o menos. O sea, que estudiar en esta universidad, que es una de las más antiguas del mundo... Tiene su precio. Lo pones en el currículum, pero lo pagas.